Hola, vale. Sí, siempre que llevo cuello alto me siento como una minimalista. Rollo, este tipo de minimalistas. Lo típico de llevo 3 años llevando el mismo jersey y es este. Bueno, espero que estéis teniendo un buen comienzo de clases, que os vaya bien. Hoy quería hablar sobre cómo superar distracciones y cómo concentrarse mejor, que siento que son 2 temas muy importantes, o bueno, es como un tema, sí, ¿no? Un tema muy importante actualmente, porque vivimos en un mundo donde es súper fácil distraerse más que nunca, vamos. Primero de todo vamos a explorar qué es lo que nos distrae y por qué. En el libro llamado Focus se argumenta que existen 2 tipos de distracciones. Las sensoriales, que son todas estas cosas externas, puede ser escuchar las conversaciones, escuchar música de los vecinos, y sí, cualquier cosa que llegue a ti. Y luego están las distracciones emocionales, que son aquellas distracciones que surgen de nosotros, todos nuestros pensamientos, como pensar en qué vas a cenar hoy, pensar en qué estará haciendo tu familia ahora mismo, pensar en si tu crush te va a mandar un mensaje. Y obviamente las distracciones emocionales son más difíciles de ignorar porque es mucho más difícil controlar nuestros pensamientos que controlar nuestros estímulos. De todas formas, se ha argumentado que retirar estímulos a nuestro alrededor para evitar las distracciones pues no es un método sostenible a la larga, simplemente por la manera en la que está diseñado nuestro cerebro. Por ejemplo, estamos programados para prestarle atención a cualquier cosa que sea nueva. Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo monótono, sea estudiar, sea, bueno, la mayoría de los trabajos, es muy sencillo que surjan cosas nuevas, incluso aunque intentes que no surjan. También el hecho de ser un animal social nos hace muy sensible a todo lo que involucre a otras personas, sea estar escuchando la conversación de alguien de fondo o sea estar esperando recibir un mensaje de alguien. Y también somos más sensibles a todo lo que sea impredecible. Por ejemplo, el sonido impredecible de una fiesta en casa de tus vecinos te va a distraer mucho más que el sonido predecible de un ventilador. Finalmente, simplemente la posibilidad de tener una distracción es suficiente para distraerte independientemente de si esta distracción llegue o no. Me explico, si tú sabes que vas a recibir un mail, vas a estar distraído pensando en ese mail, mirando tu inbox, independientemente de si recibas ese mail o no. No es nada nuevo y lo comento siempre que somos súper dependientes a nuestros móviles y muchísima gente no se siente cómoda saliendo de casa sin el móvil, incluso yendo al baño sin el móvil, incluso sabiendo que es algo que nos hace más estresados y más distraídos. Esto es porque la tecnología está diseñada para ser adictiva, obviamente es lo que las empresas quieren, es lo que necesitan para crecer, que tú uses su producto más, especialmente las redes sociales que usan como un método de recompensas variables. Este método fue descubierto en unos estudios súper famosos de los años 50 de un tío que se llama Skinner, que igual ya habéis oído hablar de esto porque es súper típico psicología, sí. Bueno, hizo experimentos con unos ratones, tenía unos ratones en una caja y un grupo de ratones cada vez que pulsaba un botón recibían una recompensa, rollo comida. Sin embargo, el otro grupo de ratones, cada vez que pulsaban un botón, recibían recompensas variables. A veces caía un trozo de comida grande, a veces caía uno pequeño, a veces no caía nada. Y esto llevaba a que estos ratones pulsaran muchísimo más el botón, desarrollaran como un comportamiento adictivo de pulsar ese botón, simplemente porque no tenían esa constancia. Lo mismo pasa con las redes, ¿no? Tú cuando te metes a Instagram no sabes qué va a haber, no sabes cuando le des a refresh, igual tu crush ha subido una foto, igual alguien te ha mandado un mensaje, igual no ha pasado nada, pero te tienes que meter y lo tienes que ver igualmente. Como la tecnología no está cambiando para bien, como ya sabemos, depende de nosotros combatir este diseño adictivo que podemos hacer de esta forma. Primero, y súper importante, cambiar los ajustes de notificaciones. Tienes que ponerte a pensar qué cosas realmente necesitas saber con urgencia, ¿no? Devolverte el control de tu móvil a ti mismo y no a tu móvil y lo que tu móvil decida que necesitas ver en estos momentos. Yo tengo activadas solo las notificaciones de WhatsApp y de llamadas, nada de mail, nada, no. Cero, solo eso, y también cuando trabajo tengo puesto modo avión para que no me llegue absolutamente ninguna distracción, o sea, ninguna notificación. Mirar menos tu mail. A mí me pasa que cuando estoy pendiente de que me respondan a algo o que una marca me contacte o algo así, estoy súper pendiente del mail, me meto cada 10 minutos y me distrae un montón. Entonces ahora estoy intentando enfocarme mucho en mirarlo una vez por la mañana, una vez por la tarde o un par de veces, ¿sabes? Como que sea menos constante.
Y tercero, mantener tu móvil fuera de tu alcance. Al final es eso, diseñar tu ambiente para que sea mucho más fácil evitar las distracciones. Esto es más efectivo que simplemente dejar tu móvil ahí e intentar reprimir las ganas de cogerlo. Otra de las consecuencias de las herramientas digitales es que nos hacen sentirnos ocupados y asociamos el estar ocupados con el ser productivos, cuando en realidad son cosas muy distintas. Al final, reducir las pequeñas acciones que ocupan nuestro tiempo puede liberar muchísimo más tiempo para las cosas más difíciles que realmente tienen un impacto mayor en nuestras vidas, ¿no? Es mejor hacer pocas cosas bien que muchas cosas mal o muchas cosas que tengan un impacto menor. Así que ponte a evaluar tus compromisos, porque a veces hacemos cosas tan regularmente o tan automáticamente que dejamos de preguntarnos si realmente es algo que nos suma y es algo que queremos hacer. Yo, por ejemplo, pensaba que para vivir de las redes sociales, para tener una presencia aquí, que le fuera bien al canal y todo, tenía que estar como subiendo cosas a Instagram, como todos los días o subiendo historias y tal, y ahora me he dado cuenta de que realmente es una chorrada y no necesito hacer eso para nada, y subo historias o subo posts a Instagram igual cada 2 semanas o así, y es algo pues que asumía que era lo normal, pero realmente no tiene por qué serlo, no. Y son pequeñas cosas como esta lo que liberan mucho más espacio en mi vida para el trabajo real y el trabajo consciente. Muchas veces nos distraemos porque es más fácil estar en redes o estar charlando con alguien que tomar la decisión de ponernos a trabajar ahora, ¿no? Entonces, si tomamos la decisión con antelación, la decisión de cuándo vamos a estar trabajando específicamente, pues va a ser mucho más fácil vencer las distracciones. Va a ser menos probable engañarnos a nosotros mismos y hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, al tener tanta flexibilidad con mis estudios y con mi trabajo, me es mucho más fácil concentrarme cuando decido al principio de la semana o al principio del día también entre qué horas exactamente voy a estar trabajando ese día. Para hacer esto puedes hacerte un horario de estudio, un horario de trabajo o utilizar como alguna herramienta más precisa como Google Calendar. También otra cosa que me sirve a mí es usar temporizadores, decir, vale, voy a estar trabajando 50 minutos, trabajo 50 minutos de golpe, ahí realmente como tengo el temporizador puesto, presto mucha atención a estar concentrada y aprovechar bien ese tiempo, y luego sé que dentro de 50 minutos voy a tener un periodo de 10 minutos para descansar, para mirar cualquier cosa que me haya surgido, cualquier duda, y que tengo ese periodo específico para hacerlo. Y estas son las cositas que me ayudan a mí a concentrarme mejor. Me encantaría saber cuáles son las vuestras. Vuestro tiempo y vuestra atención son vuestros recursos más limitados, así que realmente cuidadlos muy bien. Yo os mando un beso enorme, espero que tengáis un resto del día genial y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene.